Esta mañana, el 22 de febrero de 2026, México amaneció diferente. No es exageración, no es especulación, es un hecho confirmado por funcionarios de primer nivel del gobierno de México. Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, el líder de una de las organizaciones del crimen organizado más poderosas del mundo, fue abatido en un operativo federal en el estado de Jalisco. La recompensa era de 15 millones de dólares. Lo buscaban durante más de una década y esta mañana el ejército mexicano lo encontró. Quédate hasta el final porque esta historia que vamos a contarte hoy cambia todo lo que creías saber sobre la seguridad en México. Para entender la magnitud de lo que ocurrió esta mañana, hay que entender primero quién era Nemesio o Ceguera Cervantes. No era un criminal de segunda fila, no era un operador menor, era, según las agencias de inteligencia de México y Estados Unidos, el capo más buscado del continente americano en los últimos años. Un hombre que construyó desde cero una de las organizaciones delictivas de mayor alcance internacional en la historia moderna de México. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en la comunidad de Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán, una región montañosa apartada donde la pobreza era la norma y las oportunidades escaseaban. De joven, como muchos de su generación, migró hacia el norte, cruzó la frontera hacia Estados Unidos en busca de un futuro distinto, pero ese futuro tomó un camino que nadie en su comunidad hubiera imaginado. Y durante su estancia en territorio estadounidense, tuvo sus primeros contactos con el mundo de las drogas y fue detenido por delitos relacionados con estupefacientes antes de ser deportado de regreso a México. Su regreso al país no significó el abandono de ese camino, al contrario, lo consolidó. De vuelta en México, Oseguera Cervantes comenzó a construir sus redes criminales en Jalisco. Trabajó durante un tiempo como elemento policial en los municipios de Cabo, Corrientes y Tomatlán, en ese mismo estado, lo que le dio conocimiento operativo y contactos que luego aprovecharía en su ascenso dentro de las estructuras del crimen organizado. Su camino lo llevó a orbitar alrededor de figuras criminales de gran peso en aquella época, particularmente Ignacio Coronel Villarreal, conocido como Nacho Coronel, quien era uno de los operadores más importantes del cártel de Sinaloa en el occidente del país. A través de esa relación, Oseguera Cervantes escaló posiciones, formó parte de la red de operadores que protegía Armando Valencia Cornelio y luego se integró al Cártel del Milenio, organización aliada del Cártel de Sinaloa que controlaba Jalisco y Colima. Cuando el ejército mexicano abatió a Nacho Coronel en julio de 2010, el vacío de poder que dejó fue el punto de inflexión en la vida de Nemesio Oseguera. Junto con Eric Valencia Salazar, alias el 85, decidió no ocupar un lugar secundario. Decidió construir algo propio, algo que el mundo del crimen organizado no había visto antes. Así nació el Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que desde sus primeros días mostró una disciplina casi paramilitar y una violencia estratégica calculada y una ambición territorial que no tenía precedente entre las organizaciones criminales mexicanas de aquella época, con el apoyo del brazo financiero conocido como Los Quinies, liderado por los hermanos González Valencia, quienes se convirtieron en la familia política de Oseguera Cervantes. Al casarse con una de sus hermanas, el grupo expandió sus operaciones con una velocidad que sorprendió a los analistas de seguridad. Para mediados de la década de 2010, el CJNG ya tenía presencia en Colima, Guanajuato, Veracruz y Baja California. Para finales de esa misma década, su influencia se extendía a más de 20 países. Lo que distinguía al CJNG de otras organizaciones no era solo el alcance territorial, sino la manera en que operaba. A diferencia de grupos anteriores que buscaban minimizar la confrontación directa con el Estado, el CJNG, bajo el mando de Oseguera Cervantes, adoptó una postura agresiva de proyección de poder. Publicaba videos propios, exhibía armamento, mostraba convoyes de vehículos blindados. Era una estrategia de comunicación criminal que buscaba disuadir tanto a rivales como a autoridades. Para quienes crecieron en los estados donde operaba, la presencia de la organización no era una amenaza abstracta, era una realidad cotidiana que definía quién podía moverse, comerciar y vivir con tranquilidad. La estructura financiera que sostenía todo este aparato era igual de sofisticada que el brazo operativo. Los Quinies administraban flujos de dinero a través de bienes raíces, negocios de fachada y sistemas de lavado de activos en múltiples países. En 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a varios miembros de los González Valencia en la lista de personas con vínculos al tráfico de drogas, congelando activos y restringiendo operaciones financieras. Pero el golpe no detuvo a la organización. La adaptabilidad fue siempre una de sus características más peligrosas. Su cara era raramente vista. Las imágenes que circulaban de él eran pocas, tomadas en momentos de descuido y el
el gobierno estadounidense las distribuía como material de búsqueda. La DEA llegó a ofrecer hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura. Era el fugitivo número uno de las agencias de inteligencia de ambos lados de la frontera, pero durante años permaneció en las sombras operando desde zonas rurales de Jalisco, moviéndose constantemente, o rodeado de una estructura de seguridad que hacía casi imposible cualquier operativo en su contra. La historia del ascenso de Nemesio Ceguera Cervantes no se puede contar sin mencionar los momentos que definieron al CJNG como una organización capaz de enfrentar directamente al Estado mexicano, no como un grupo que huye, sino como uno que confronta. El episodio más emblemático de esa confrontación ocurrió el 1 de mayo de 2015 en los límites de Jalisco con Michoacán, cerca de Villa Purificación. Esa mañana, elementos del ejército mexicano perseguían a Oseguera Cervantes y a su grupo de seguridad. Un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolaba la zona en apoyo a la operación. Lo que sucedió a continuación conmocionó a México. Un proyectil impactó el rotor de cola del helicóptero, obligándolo a un aterrizaje forzoso. 3 militares perdieron la vida, el resto resultó con lesiones. 3 policías federales también fallecieron y otros 3 desaparecieron. El año del juicio federal del hijo de Oseguera Cervantes en Washington, fiscales estadounidenses sostuvieron que fue el propio hijo del capo quien ordenó disparar el lanzacohetes que derribó la aeronave. Ese episodio transformó al CJNG de grupo en ascenso a objetivo prioritario del Estado mexicano, pero no lo debilitó. Al contrario, la organización continuó expandiéndose con la captura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos. El vacío de poder dejado por el cártel de Sinaloa en múltiples regiones del país fue aprovechado por el CJNG para reforzar sus posiciones. En junio de 2020 ocurrió otro episodio que marcó la historia reciente de seguridad en México. El entonces titular de la Fiscalía General de la República en Ciudad de México y hoy secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue víctima de un atentado en la capital del país. El ataque, que tuvo lugar el 26 de junio de 2020, fue atribuido al CJNG. García Harfuch sobrevivió, pero el mensaje era claro. La organización se consideraba capaz de operar y atacar en cualquier rincón del país, incluyendo el corazón de la capital. En mayo de 2021, la organización volvió a sacudir a México con otra demostración de poder. Un convoy de vehículos perteneciente a la organización fue captado en video en Teocal, Jalisco, con hombres vestidos con uniformes paramilitares y equipados con armamento de alto poder. Las imágenes recorrieron el mundo. Para los analistas internacionales, era la confirmación de lo que muchos venían advirtiendo. El CJNG operaba con una estructura que rivalizaba con la de fuerzas irregulares de conflictos internacionales. A pesar de todo el poder desplegado, la organización también acumuló golpes. El hijo de Oseguera Cervantes, conocido como El Menchito, fue capturado en México en varias ocasiones. En 2020 fue extraditado a Estados Unidos. En 2025, un tribunal federal estadounidense lo sentenció a cadena perpetua y a pagar una multa de 6,000 millones. Su esposa Rosalinda González Valencia fue detenida en México, juzgada y condenada a 5 años de prisión, aunque un juez federal le concedió la libertad anticipada el 27 de febrero de 2025, tras cumplir más de la mitad de su condena. Su hija Jessica Johanna Oseguera González, o conocida como La Negra, fue capturada en Estados Unidos. Se declaró culpable de participar en operaciones financieras vinculadas a la organización y fue condenada a 2 años y medio de prisión. Cada golpe a su familia debilitaba su círculo cercano, pero no lograba detener la maquinaria que había construido. Para la DEA, para el ejército mexicano, para las agencias de inteligencia internacionales, Nemesio Oseguera Cervantes seguía siendo el objetivo principal hasta esta mañana. Desde las primeras horas de la mañana de este domingo, 22 de febrero de 2026, los habitantes de los municipios de Tapalpa y Talpa de Allende, en Jalisco, comenzaron a reportar una actividad inusual. Cobrevuelos de aeronaves militares, convoyes del ejército moviéndose por caminos rurales, presencia de elementos de la Guardia Nacional en puntos estratégicos de acceso. Ni para quienes conocen la zona, era evidente que algo importante estaba ocurriendo. La operación fue encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, con participación de la Guardia Nacional y otras agencias de inteligencia del Estado mexicano. Según las fuentes consultadas por los principales medios nacionales, la operación fue el resultado de labores de inteligencia que permitieron ubicar a Oseguera Cervantes en una zona rural bajo su influencia directa. No fue un encuentro casual, fue un operativo planificado. Alrededor de las 9 de la mañana, funcionarios de primer nivel del gobierno de México comenzaron a confirmar a medios como Milenio la
muerte de Nemesio Oseguera Cervantes durante el enfrentamiento. Si la información llegó primero a través de fuentes con acceso al gabinete de seguridad y fue siendo corroborada por distintos medios en las horas siguientes. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó la activación del Código Rojo en el estado y la instalación de una mesa de seguridad con participación de fuerzas federales para atender la situación que se desencadenó después del operativo. Hasta el momento en que se produce este reporte, el Ejército Mexicano y el Gabinete de Seguridad Federal no han emitido un comunicado oficial con todos los detalles del operativo. Las autoridades han explicado que la situación de seguridad en la región requiere prudencia en la difusión de información. No se ha precisado cuántos elementos participaron, si hubo otros abatidos o detenidos durante la acción, ni se han dado a conocer los detalles completos sobre la confirmación de la identidad de Oseguera Cervantes. Lo que sí es claro, y ha sido confirmado por múltiples fuentes de alto nivel, es que el operativo fue ejecutado con éxito por las fuerzas federales en una zona históricamente controlada por la organización criminal que Oseguera Cervantes fundó y dirigió durante más de 15 años. Casi de manera inmediata al desenlace del operativo en Jalisco, se desató una respuesta coordinada de células de la organización criminal en al menos 6 estados de la República. Los narcobloqueos, la quema de vehículos y los ataques a comercios comenzaron a reportarse en Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes. En Jalisco, los bloqueos se registraron en múltiples puntos de la zona metropolitana de Guadalajara y en la carretera a Chapala, en Periférico y Las Cañadas, donde elementos de la organización se enfrentaron con policías de Zapopan, en San Miguel de la Paz, donde hubo un enfrentamiento con la Guardia Nacional, en la calzada del Ejército con Avenida de la Revolución, contra policías del Estado, en Mariano Jiménez y República, y en Nicolás Régules con Epigmenio González, también contra cuerpos policiales. La respuesta de las autoridades fue inmediata en cada uno de estos puntos. En Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado informó que derivado de los operativos federales en Jalisco, se registraron incendios en farmacias y tiendas de conveniencia en los municipios de León, Silao, Irapuato, Guanajuato, Capital, Purísima del Rincón y Moroleón. Las autoridades confirmaron daños materiales, pero reportaron que no hubo personas lesionadas en estos incidentes. Las autoridades federales activaron protocolos de emergencia en todas las zonas afectadas. La Guardia Nacional reforzó puntos de control en carreteras clave. Los gobiernos estatales instalaron mesas de seguridad de emergencia con participación de todas las corporaciones. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, ese mismo funcionario que sobrevivió al atentado del CJ en 2020, coordinó desde la Ciudad de México la respuesta nacional. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a permanecer en casa, evitar los desplazamientos no esenciales y alejarse de las zonas de los bloqueos. Los servicios de transporte público y las terminales de autobuses suspendieron operaciones en varias ciudades. Las carreteras principales de acceso y salida de Guadalajara presentaron cierres temporales. En el contexto internacional, la muerte de Nemesio Cervantes también generó reacciones. La DEA, que mantenía activa una recompensa de hasta $15 millones por información que condujera a su captura, era ampliamente esperada como la primera agencia extranjera en emitir una declaración oficial. Las autoridades mexicanas y estadounidenses habían coordinado operativos de inteligencia durante años en la búsqueda de Oseguera Cervantes. México lleva décadas conviviendo con la violencia, con las noticias de bloqueos, de enfrentamientos, de operativos que sacuden a comunidades enteras. Pero lo que ocurrió esta mañana del 22 de febrero de 2026 es diferente, no en el sentido de que todo quede resuelto con una sola acción, sino en el sentido de que representa el cierre de un capítulo que parecía interminable. Las reacciones en redes sociales, en medios de comunicación y entre analistas de seguridad fueron unánimes en reconocer la magnitud histórica del evento. Nemesio Oseguera Cervantes era considerado no solo el capo más buscado de México, sino uno de los más buscados del mundo. Su organización había llegado a operar en más de 20 países. Había traficado toneladas de metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos y Europa, y había demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para confrontar directamente al Estado mexicano. Los analistas, sin embargo, son cautos. La historia del crimen organizado en México ha demostrado que la caída de un líder no equivale necesariamente al desmantelamiento de su organización. El CJNG tiene una estructura descentralizada con mandos regionales, operadores financieros y redes internacionales que seguirán funcionando mientras existan las condiciones que alimentaron su crecimiento. Algunos especialistas advirtieron de manera inmediata que la muerte del Mencho podría desencadenar
desencadenar disputas internas por el control de la organización, lo que a corto plazo podría traducirse en mayor inestabilidad en los estados donde el grupo tiene presencia. Pero más allá de los análisis y las proyecciones, lo que quedó claro esta mañana es que el Estado mexicano ejecutó una operación de inteligencia y fuerza de una magnitud sin precedente reciente. Después de años de operativos, de labores de seguimiento, de coordinación con agencias internacionales, la Secretaría de la Defensa Nacional logró lo que parecía imposible para muchos: encontrar, enfrentar y abatir al líder de la organización criminal más poderosa del país en su propio territorio, en una zona considerada históricamente como su bastión. Para las comunidades que vivieron durante años bajo la sombra de esa organización, la noticia llegó con una mezcla de alivio, incertidumbre y la pregunta inevitable: ¿qué sigue ahora? La historia de México ha demostrado que los vacíos de poder no permanecen vacíos por mucho tiempo. Las siguientes semanas y meses serán fundamentales para entender hacia dónde se mueve el mapa del crimen organizado en el país. Lo que es seguro hoy es que México cambió esta mañana, y la historia de este país, con todos sus claroscuros, tiene hoy una fecha que nadie olvidará: el 22 de febrero de 2000, el día en que cayó el Mencho. Pero hay otra historia que también merece ser contada, y es la historia de las decenas de miles de personas que en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato y más allá vivieron durante más de 15 años con la presión constante de una organización que controlaba quién podía hacer qué, dónde y cuándo. Agricultores que pagaban cuotas, comerciantes que operaban bajo amenaza, familias que perdieron a sus seres queridos en medio de disputas territoriales que nunca pidieron, jóvenes reclutados a la fuerza o atraídos por la promesa de un salario en un contexto de escasas oportunidades. Para ellos, la noticia de esta mañana no es solamente un evento político o de seguridad, es personal. Es la posibilidad, aunque todavía frágil, de imaginar una vida cotidiana diferente. Esa posibilidad no se vuelve realidad de un día para otro. Requiere que el Estado no solo gane operativos, sino que construya presencia, ofrezca servicios, genere oportunidades y garantice justicia de manera sostenida. El operativo de esta mañana es un paso histórico, sin duda, pero es solo un paso. La caída del Mencho es el final de una era, pero el futuro de las comunidades que vivieron bajo esa sombra depende de lo que el Estado haga ahora, y eso, como siempre, es la parte más difícil. Yeah.